¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Estamos comenzando un ciclo importante donde vamos a conversar en Portales, la primera de Chile, en su señal 89.5 FM, 840 M y para el mundo por www.portalesfm.cl. Vamos a sostener una interesante conversación en este minuto con nuestra amiga, colega también radial, la abogado Pilar Soberano. Pilar, gusto de escucharte y estar en contacto a esta hora en la primera de Chile. Claudio, querido, buen día. Un gusto también para mí y muy entretenida, muy esperanzada por este programa, esta pauta, digamos, que se nos ha propuesto hoy día. Así es que, y sin duda, como bien dices tú, por la primera de Chile, la radio de la región de Valparaíso, indiscutiblemente. Así que un gusto. Gracias, Pilar. Bueno, sabemos que estar conectados a través de la tecnología nos une no tan solo a los porteños a través de la radio, sino también a través de la tecnología. En este instante estamos no tan solo para la señal del aire, sino también para el mundo entero a través de esta imagen y sonido que ha unido tanto. Y en pandemia, Pilar, tú bien lo sabes, la tecnología ha jugado un papel importante para estar conectados, tanto chilenos en el extranjero como chilenos residentes en alguna comuna del país, tanto en el sur o en el norte. La tecnología nos une y esto es lo que Portales ha hecho en el último tiempo, ¿no es así? Sí, sin duda, no tengo que sino decirte que, sino a sentir, porque así ha sido, sin perjuicio de que yo, como tú sabes y como nuestros auditores más fieles también lo saben, para mí el tema de la presencia en la radio es insustituible, ¿eh? Ir a los estudios de Radio Portales como tú tienes la posibilidad hoy día ya en forma normal prácticamente de hacerlo, de hacer los programas, para mí es insustituible, insisto. Pero hay que utilizar la tecnología, nos ha permitido seguir en sintonía con los auditores, con las familias, con los conocidos, con gente de diferentes partes del mundo atendido esto de la pandemia. Así es que a utilizar las tecnologías y a conversar de todo un poco usándolas y siendo útiles a nuestros auditores. Así es, Pilar, esto se masificó y se va a quedar ya establecido, porque recordemos antes de la pandemia, y antes de entrar también al tema que nos concita en esta conversación, no era tan masivo estar conectado a través de Zoom, a través de las redes sociales, al día a día. Pero la pandemia, que podemos decir que lo positivo de la pandemia, entre comillas, ha sido esto, de estar conectados, porque muchas familias, tanto en el extranjero como en el país, han estado día a día o minuto a minuto conectados y conversando acerca de lo que está ocurriendo. Y esto se quedó ya definitivamente en el común de la gente, Pilar. Sí, claro. Es así. La pandemia obligó yo no sé, creo que al 99.9% de la humanidad a quedarse en su casa, a salir muy poco, Ujú. y como el contacto no se podía tener en forma física, estas tecnologías contribuyeron indiscutiblemente a mantener de alguna manera la relación, el vínculo familiar, por ejemplo, pero cómo no, el vínculo laboral. Entonces tú, la gente de radio, hizo radio desde sus casas, se trató de mantener y se mantuvo la calidad de la programación, pero también recuerdas tú eso de las famosas ponencias internacionales, de los viajes de negocios, de las reuniones que se Ujú. hacían en el extranjero. Bueno, todo eso se podrá reiniciar, pero con mucho cuidado, con profunda responsabilidad. Pero hoy día, sin duda, tenemos la posibilidad y ya no movernos, que va a ser además, pienso yo, un ahorro importante para muchas compañías, muchas empresas del mundo, en el sentido de ya no mandar a su gente a reuniones, como no sea para el tema social, porque el tema laboral profesional se puede realizar, se puede abordar perfectamente por esta vía, tal y como tú y yo estamos hoy día. Bueno, Pilar, como conversábamos con respecto a esto de las tecnologías de unir, que con respecto a la pandemia se masificó mucho más. Y tú hablabas, Pilar, de lo que ocurría en muchas empresas que hacían sus teleconferencias, que solamente se basaban a empresas, pero ahora ya se hizo más masivo en el común del hogar, no es así, estar conectados. Y esto nos ha ayudado mucho a conversar y estar, bueno, obviamente sabiendo de nuestros familiares y de nuestros seres queridos a través del teléfono, a través del computador. Eso es muy positivo en este sentido, como entre comillas, de la pandemia. Sí, mira, yo no quisiera que, bueno, ya vemos, hagamos lo posible para pasar a los otros temas, pero quisiera comentarte que
Lo que a mí sí no me ha parecido positivo de este sistema que hemos adoptado y como bien dices tú, llegó a nuestro mundo para quedarse, es la Ujú. intromisión a toda hora de reuniones de variada naturaleza. Tú partes en la mañana o partías a las 8:30, 9 de la mañana, con 4 o 5 reuniones de Zoom o reuniones por otra vía Claro, de teleconferencia. Oye, Claudio, y era todo el día. Y entonces yo creo que hay que hacer una diferencia bien grande entre el lugar de trabajo y el lugar de hogar, digamos, el lugar donde tú vivas. No, a mí no me parece bien superponer esas dos formas de tu vida. Y la pandemia sí hizo que hubiera mucha superposición. Entonces te habrá pasado a ti todavía más que a mí, que tenías a las 8 una reunión del grupo de no sé qué, y a las 10 la conferencia, y a las 11 el curso, y a las 12 el colegio de abogados. Entonces es una cuestión que en la vida normal es imposible de abarcar, en la vida antes de la pandemia. Tú no podías ir a 5 reuniones exactamente. en el día. Sí. Exactamente. Bueno, y también están los hechos anecdóticos, como ocurrió ayer en la Convención de Constitución, donde un diputado pide una Coca-Cola justo cuando estaba el teléfono o su computador Sí. habilitado, y estos son chascarros que suceden. Y con respecto a ese Sí. tema, Pilar, quiero llevarte al tema de conversación con respecto a la discusión que se está realizando en la Convención de Constitución con respecto a un próximo cuarto retiro del 10%, sabiendo la situación Uh-huh. de muchas familias que están pasándola mal. Sabemos que los bonos, el IFE laboral, el IFE universal, ayuda, pero ¿realmente una familia vive con 177.000 pesos? ¿Una familia vive con 200.000 pesos? Recordemos que hay que pagar luz, agua, internet, ahora se pagan mucho más gastos básicos en la casa. Y la gente, la familia, tiene que pagar, aparte de eso, también sus deudas. Y hay gente que todavía no se retoma en su trabajo, está en media jornada o le bajaron el sueldo. En la situación se ve Uh-huh. difícil. ¿Cuál es tu posición, Pilar, con respecto a un nuevo cuarto retiro? ¿Ayudaría en sí a la Mira, familia a paliar un poco esto y llegar a fin de año y partir el próximo con algo de plata o guardado en las cuentas bancarias de cada persona? no, yo Claudio, creo que en relación, primero, a los 3 retiros anteriores de los fondos de pensiones, de los fondos de propiedad de cada uno de los ahorrantes, ojo, que no son dineros Sí, regalados, son dineros propios que eran administrados o son administrados por un ente que son las AFP. En relación con esos así tres es. requerimientos, con esos 3 retiros, yo en cuanto al primero, fíjate tú que debo decir que sí estuve de acuerdo, me parecía muy ir en contra del sistema económico, pero entendí que este gobierno llegó algo tarde en las primeras ayudas para enfrentar la pandemia. O sea, pandemia que en Chile fue más complicada que en el resto de los países del mundo porque aquí nosotros veníamos con una, como se dice, deuda de arrastre desde octubre del 2019. Tú sabes, nuestros auditores también lo saben, que octubre del 2019 marcó el inicio de una época extremadamente complicada para Chile. No me voy a referir ni a lo social ni a lo político, pero sí a lo económico. Hubo un decrecimiento terrible de la actividad comercial, de la actividad de los servicios, de la actividad del turismo. Pensemos octubre, pensemos Navidad, pensemos el verano. Nosotros somos de Valparaíso, de Viña, de Limache, de una zona eminentemente turística, y la contracción en eso fue terrible a raíz de octubre del 2019. Entonces, además cogimos luego la pandemia con lo que significó mundialmente y que a Chile, insisto, le afectó más. Entonces, a ese respecto yo podría convenir en el primer retiro, pero ya segundo, tercero y cuarto no me parece. Y en este cuarto no me parece de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay normativa gubernamental que dice relación con el IFE que se extenderá hasta noviembre. Yo creo que como hay elecciones se va a extender hasta diciembre. Hay un subsidio extra a quien tenga un nuevo contrato de trabajo. Todos estos beneficios que ha entregado el gobierno no se contraponen con el contrato de trabajo. Y yo entiendo la urgencia, pero la urgencia tiene que tener en vistas también el futuro. La vida es mucho más larga hoy día, Claudio, es mucho más larga. Uh -huh. Hoy día hay muchísima gente que llega a los 90 años y mi gran pregunta en este país que no está en el primer mundo, que no es un país desarrollado, es qué va a pasar con los sistemas de pensiones, qué va a pasar con las pensiones. Yo creo, honestamente, Claudio, que este cuarto retiro apuntó al ofertón electoral, insisto, en noviembre hay elecciones, y segundo, al trasfondo real de estos retiros, que es acabar con el sistema de pensiones para crear un sistema de reparto universal, que tiene que ser solventado por un alguien que en este país no es el cobre. En este país el alguien que sostiene toda
el beneficio social es el contribuyente, que somos todos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser muy, es duro decirlo, es políticamente inadecuado, no te genera votos, pero es así. Y yo creo que en este Claro, caso los señores... sí. Pilar, tú tocaste un tema importante que se está viendo políticamente este tema, ya que ayer justamente cuando se trató en la Comisión de Constitución de la Cámara con respecto a que fue un duro nuevo golpe al gobierno, esta derrota Sí. 7-6 en la Comisión ayer en la votación, porque el gobierno estaba justamente reclutando a sus parlamentarios de Chile Vamos, ex Chile Vamos, a poder votar en contra, pero realmente ayer fue un nuevo golpe, un golpe en la cara para el gobierno de que ellos pensaban que se iba a rechazar, pero esto va avanzando. Bien lo dices tú que estamos en época electoral y los parlamentarios buscan, lógicamente, caer bien a la gente para poder apoyarlos, pero la necesidad también es importante. El IFE, como bien dices tú, está hasta noviembre, se quiere extender hasta diciembre, pero ¿qué va a pasar en enero hacia adelante? La gente que no retoma sus trabajos. Entonces ahí va a estar la disyuntiva en el próximo gobierno, tanto izquierda o derecha. ¿Cómo lo va a hacer para poder retomar los fondos que se han sacado de las AFP o hacer una AFP estatal? Se habla mucho de que si hay un gobierno de izquierda, obviamente va a buscar la solución en ayudar a la gente. No sé qué va a pasar. Esa es la gran disyuntiva, Pilar. Sí, lo que pasa es que, claro, no sabemos qué va a pasar porque no tenemos ni la menor idea qué coalición habrá de ganar las elecciones de noviembre, que no solamente son presidenciales, sino también parlamentarias. Eso es lo primero, no tenemos idea. Claro. Y aquí, claro, izquierdas y derechas tienen propuestas distintas. El tema es que me da la idea a mí que tanto las izquierdas como las derechas, porque lo han demostrado desgraciadamente en este país desde hace muchísimo tiempo, no se dan cuenta que el país no se agota en noviembre y diciembre. El país tiene que tener larga vida y hay que sostener la economía. Que suene poco agradable comentar el tema económico, es poco agradable, pero la inflación, la falta de fondos, la falta de reservas es todavía más desagradable. A Chile ya le pasó, esto no es una historia inventada, Chile ya estuvo en una situación económica muy crítica hacia los 70. Hay países cercanos a nosotros, no nos vayamos a Europa, ni al África, ni a Asia, veamos a países sudamericanos que están con problemas reales en lo económico, y aquí los señores que están optando a cargos de diferente índole están pensando en el voto barato. Tú comprenderás que en este minuto, como no hay merluza bailable, como no hay vedetón, no hay el hot dog, ni las té, ni nada, porque estamos en pandemia, ¿a qué recurren siempre los señores políticos, o sea, los candidatos? ¿A qué recurren? A las ofertas, al ganar el voto fácil. Y esto es un voto fácil. Si tú haces una encuesta real en cuanto a la gente y su necesidad económica hoy día, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente en nuestro país, desgraciadamente, que te dice, yo no voy a trabajar porque no quiero estar apatronado y prefiero recibir los bonos de origen estatal. Hemos llegado a eso, no digo en el 100% de los casos, pero en muchos casos. Ahora, los trabajos vamos a volver a tener trabajos porque la pandemia va a ceder, ha cedido, hay vacunas, tiene que haber responsabilidad personal y vamos a volver a tener trabajos siempre que los señores comerciantes, los señores inversionistas, los señores industriales tengan confianza en las políticas económicas del gobierno o de los gobiernos. Hay mucha construcción que no se está realizando. Chile era un país que construía, en este minuto no lo hay. ¿Sí? Pilar, ¿tú crees que tanto de derecha a izquierda hay populismo en ambos bandos? Sí, sí, claro. Sí. Basta escuchar, sí, Claudio, lo hay en esto del IF, o sea, lo ha habido en los bonos, lo ha habido en las AFP estatales, lo ha habido en estatizar, en expropiar los fondos de pensiones, como dice Yasna Proboste, lo hay en que todo el manejo de la crisis ha estado social, médica ha estado mal, lo hay eso en la izquierda básicamente, lo hay también en la derecha que renuncia a todos sus principios. Yo no voy a decir para qué la adopto, pero la derecha que opta sus principios por el voto fácil, o que se dicen partidarios de alguien solamente para ganar adeptos, claro que hay populismo, muchísimo populismo. ¿Por qué? Porque en general hay excepciones, honrosas excepciones, pero la gente que ha llegado a ocupar cargos políticos, por regla general, no es la mejor. Y hemos tenido ejemplos terribles en este último tiempo. Estoy pensando en las primarias, estoy pensando en la bajada de Rincón,
y cómo llega Proboste, estoy pensando en el tema Ancalao, estoy pensando en el tema Heraldo Muñoz, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, mi respuesta a tu pregunta es que hay populismo y hay mucho, y el populismo hace daño, porque no soluciona nada. Así es. Bueno, y esto es una tarea titánica de la política en general en nuestro país, de recuperar la confianza de la gente, porque realmente, aún después del estallido social, la gente no cree en los políticos, no cree en estos parlamentarios que, bueno, tú dices, lo dices muy bien, el ofertón. Entonces la gente a veces Mm. ha abierto los ojos y no le cree. Estamos conversando en Portales con el abogado Pilar Soberao. Pilar, antes que nos pille el tiempo, me gustaría tocar un tema también que es importante, pero ya en el plano internacional, la situación tan delicada que se está viviendo en Afganistán, en Kabul específicamente con los talibanes. Estaba viendo imágenes Mm. hace algunos días atrás de un periodista que es realmente impresionante ver la imagen leyendo noticias, muy nervioso con dos talibanes armados en su espalda. Realmente una situación que se está viviendo dramática con la humanitaria también en Afganistán y bueno, la retirada de los norteamericanos desde este país ha provocado cierto esta incertidumbre y este espanto por la gente por salir de ese país que tiene unas culturas realmente muy dramáticas y duras, Pilar. Mm. Sí, el tema afgano es un tema que, fíjate tú que está tan lejos de nosotros, yo no sé económicamente hablando cuál es el plus de Afganistán. Eh, Entiendo que sí es la siembra de amapola para producir finalmente heroína. Hay un tráfico y un tráfico, una producción muy importante de eso que pone a Afganistán en la cúspide de los países productores de lo que finalmente se considera como una droga ilícita, porque así se la comercia. Pero con todo eso, Afganistán a mí en lo particular me ha llamado profundamente la atención en esto. Primero fue, sin duda, para nosotros fue el tema del talibán, el tema de Al Qaeda, de la protección Uh que dio el gobierno afgano a Al Qaeda, este movimiento terrorista, islamista, fundamentalista, que habría sido el origen de los atentados en Estados Unidos, de Torres Gemelas, Capitolio, etcétera, etcétera. Hecho eso, Estados Unidos se lanzó a la destrucción de Al Qaeda y luego a la destrucción del Talibán en Afganistán. El punto es Así es. que yo no sé, se dice que destruyó Al Qaeda, yo puedo tener todas mis dudas con respecto a eso, pero al Talibán no lo destruyó. Es más, el Talibán hoy día es el dueño otra vez de un país como Afganistán. A mí en eso me ha llamado la atención, no el que se retire Estados Unidos de ahí, si Estados Unidos en algún minuto tenía que retirarse, aun cuando téngase presente que Estados Unidos aún tiene tropas en Corea, es una cuestión bien particular, en Corea del Sur, no sé Pero por qué, Pilar, pero ahí les Pilar tengo. ¿Ah? fíjate que en una conversación que tuve externamente, curiosamente, imagínate, son 20 años en la cual Afganistán estuvo con tropas norteamericanas o de los aliados en este caso. Y los Uh -huh. talibanes en una semana tomaron Kabul, tomaron ciudades de Afganistán. Realmente una situación bien curiosa. ¿Por qué se demoraron tan poco en tomar el control los talibanes? Yo creo que ahí, bueno, a mí me llama la atención lo mismo que a ti, yo convengo contigo absolutamente. Resulta tan curioso que una coalición tan fuerte como la de Estados Unidos junto a la OTAN, aunque la OTAN hoy día Claro. es casi nada, no nada, es Estados Unidos en realidad, que tiene buen ejército, eso sin duda, tiene buenos militares, eh, ¿cómo fue que, que el talibán llegó tan rápido? ¿Qué pasó con las fuerzas, con la inteligencia estadounidense? ¿Qué pasó con la CIA? ¿Qué pasó con toda esa red tremenda de conocimiento que tienen que va más allá de lo que uno puede muchas veces entender? La verdad, si tú me preguntas a mí, yo creo que Estados Unidos quería irse. Segundo, creo que el ejército afgano y la policía afgana finalmente no fue formada, porque esa era la idea de Estados Unidos, formar un ejército poderoso y formar a una policía afgana que también lo fuera, con instrucción norteamericana, pero después dejarlo, naturalmente. Y me da la idea que algo pasa con la mística del ejército y de la policía afgana que no la tuvieron y abandonaron también. O sea, se van mis cuidadores y abandono yo. Entonces llega el lobo y el lobo se apropia de todo. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. ¿Qué pasó? ¿Ha sido una derrota para Estados Unidos? Por lo que nosotros vemos, sí.
El presidente Biden ha dicho en la declaración pública que hizo hace pocos días a su país, que pregunta, ¿qué pretendían ustedes? ¿Que yo siguiera mandando a matar gente, a morir gente? No, 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 no se pretendía eso, si estrictamente lo que fueron a hacer las tropas estadounidenses fue otra cosa. Y tenía que retirarse porque es una promesa que ya hizo Obama, Barack Obama, de Afganistán. Pero llama la atención. Ahora, Claudio querido, acá hay una cantidad de intereses mucho más allá, mucho más grande de lo que uno supone. Están los países árabes, Arabia Saudita, está Qatar, están los países del Golfo, está la China, está la Federación Rusa, está el mismo Pakistán, que está ahí mismo. Entonces hay muchas como hilos aquí, muchas cuerdas que están jugando en el tema afgano, que para mí lo más lamentable de eso es que todos opinan, salvo los afganos, que aparentemente han caído otra vez en las redes de un movimiento terrorista, que es lo que siempre hay que destacar, terrorista, quién sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Eso lo encuentro muy desgraciado, mucho. Una situación complicadísima. Pilar, bueno, quiero agradecerte estos minutos que has tenido de conversar con nosotros, de entregarnos tu visión, tus conocimientos con respecto a temas tanto del plano nacional como internacional y, bueno, dejarte siempre la invitación extendida que sigamos conversando en portales de temas tan importantes como estos. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, Claudio, y a Radio Portales, como siempre. Encantada. Nos encontramos en otra oportunidad, amigos y amigas. Muchas gracias.